a iniciar la grabación y vamos a poner el PowerPoint. Esperen que... Bueno, en principio en esta parte, como les dije antes, vamos a empezar con la parte de matemática, o algo de matemática. Empezando desde lo más simple. Lo más simple son algo que ustedes ya hiper reconocen, vectores, pero la idea de esto no es agregar nada nuevo sobre vectores, sino hablar de algo que vamos a utilizar después también en mecánica cuántica, y además que se utiliza en toda la física. Bueno, lo que yo tengo dibujado ahí en rojo es un vector, es esa flecha en rojo que está acá dibujada, que eso en este caso está representando alguna magnitud física. Por ejemplo, puede ser una fuerza, o sea, esta B corta, vector, puede estar representando una fuerza aplicada a este punto, al punto del origen de coordenadas. También puede ser la velocidad de un punto, o la magnitud vectorial que a ustedes les parezca. Entonces, claro, ese vector uno lo puede describir matemáticamente poniendo un sistema de referencia, como se ve acá, X e Y. No voy a explicar nada nuevo, ¿no? Esto ustedes ya lo saben, pero para dejarlo bien como, bueno, ya le damos entidad al nombrarlo hoy. X e Y, y bueno, y tomar las componentes en el sistema XY de ese vector. ¿No? Se supone que en el sistema XY uno tiene una base de versores I y J, y bueno, en este ejemplo tonto el vector B se escribe como 2 en la dirección X y 1 en la dirección Y. Ahora, claro, uno puede cambiar la base como se ve acá y pasar a otra base, Y' y X', y en esa nueva base B obviamente ya no tiene más las componentes 2, 1, tiene componente raíz de 5 y 0, porque bueno, el largo de esta distancia ahora, que es toda la nueva componente X' de B, va a ser raíz de 5, ¿no? Va a ser esta al cuadrado más esta al cuadrado, la raíz cuadrada. Entonces en el nuevo referencial X' y', o sea, en el referencial S', llamémoslo así, B es raíz de 5, 0. Entonces, en este ejemplo hiper trivial, uno entiende entonces la diferencia entre lo que es una entidad geométrica, el vector B, y esta convención que se denomina representación, o sea, la escritura de él en alguna base. Pese a que cuando uno habla de vector pone esto y trabaja con esto, no trabaja con las flechas. Ustedes nunca trabajaron con la flecha. Cuando en física, introducción a la física, o física general, qué sé yo, cuando uno usa la ley de Newton, no trabaja con los vectores, trabaja descomponiendo la ley de Newton en dos ejes, en X y en Y, y pone la suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X y lo mismo en Y. O sea, uno termina trabajando con las componentes. O, a partir de ahora, con la representación o una representación del vector, una posible, porque fíjense que ustedes imaginarán ya que hay infinitas representaciones en el vector. Hasta ahí me parece que es todo claro. Bueno, acá yo puse otra base, ¿no? La base polar, donde un versor polar es indica la dirección radial, y el otro, el etita,
es un versor perpendicular a este, pero que, por ejemplo, en el origen no está definido. Entonces el vector B en la nueva base polar es raíz de 5, 0. Bueno, acá tenemos el ejemplo de tres, digamos, sistemas de referencia distintos para escribir la misma entidad geométrica. Entonces uno deduce de este ejemplo muy tonto que lo que tiene que pasar es que la representación se tiene que transformar cuando yo paso de un sistema de referencia al otro. Si cuando yo paso un sistema de referencia al otro, esta n tupla, en este caso esta 2 tupla, ¿cómo se llama, no? No se transformase, quiere decir que lo que está representando no es un vector, ¿no? Si yo, por ejemplo, volvamos otra vez al ejemplo de B. Si resulta que cuando yo tuerzo el eje X, Y, o sea, lo roto, llegando a X' y', lo roto, como se ve acá, el vector B acompañase al eje, o sea, él también rotase, entonces en el nuevo sistema primado, B va a tener las mismas componentes, va a ser el 2, 1. Pero si es así, B ya no es una flecha atada a un punto, en este caso a este punto, que estaría representando una magnitud física, sino que es algo matemático, qué sé yo. Pero si ves algo físico y está representando una fuerza, la fuerza no va a girar porque yo gire el sistema desde donde yo mida. Entonces, bueno, las representaciones se transforman cuando uno cambia de sistema. Y generalmente en física, después cuando vayamos a la cuántica, vamos a ver un poco otra vez cómo es la transformación, pero ustedes ya la conocen. Cuando uno rota el sistema de coordenadas, cómo cambia un vector, cómo cambian sus componentes, porque el vector como entidad geométrica no cambia. Es decir, dicho de otra forma, sus componentes tienen que cambiar porque la flecha no cambia. Entonces, desde el punto de vista de la física, decía que un vector es un conjunto de números, una n tupla, en este caso es una 2 tupla, que cuando uno cambia el sistema de coordenadas se transforma de una determinada manera, que no está escrita acá la manera como se transforma, pero ustedes la conocen. X coseno del ángulo de rotación menos y seno, esa es la nueva X', y Y' es algo parecido a eso. Entonces uno puede ver los vectores del punto de vista formalmente matemático como entidades de un espacio vectorial. Un espacio vectorial, a ver cómo era esto, era un conjunto que tenía asociada dos operaciones, una operación que se llamaba interna y la otra operación que se llamaba externa. Generalmente la operación interna a veces uno la llamaba o se llama suma, pero cuando uno suma flechas no es lo mismo que sumar números, ¿no? Se llama suma, pero la operatoria es otra. Pero uno podría llamarla operación interna, dejarla así. Bueno, y una operación externa que era cómo se definía la multiplicación de esa flecha por un número. O sea, uno podía usar esa definición de vector como entidad de un conjunto, que ese conjunto además tenía dos operaciones y todo eso cumplía una serie de axiomas, por ejemplo, la asociatividad, la existencia de un elemento neutro, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero en física generalmente, bueno, en ese marco de definición, al definir al vector así, cuando hablemos en cuántica otra vez de espacio vectorial y de funciones, vamos a contar otra vez eso. En ese contexto, un polinomio es un vector, qué sé yo, o sea, no solamente una flecha es un vector. Para la física, para esta física, un vector es algo que es una flecha y es algo que se transforma de una determinada manera. Y además uno generalmente no trabaja con el vector, sino que trabaja con su representación. Aunque el físico malamente a esto lo llama vector. Pero claro, en física ya entendemos de qué se trata cuando hablamos de vector, de esta cosa, digamos. Bueno, entonces vamos a decir que ahí finalizamos o avanzamos un poquito más con esto de, bueno, está en el vector, que es la entidad geométrica, pero además está su representación, que obviamente tiene coordenadas, que estos números cambian porque la entidad geométrica está, como decir, clavada al espacio, no cambia cuando yo roto el sistema. Bien, ahora vamos a hablar de otro elemento importante en la física, que es el tensor métrico. Más que nada en esta física de relativista, donde no tanto en esta, pero en la relatividad general, de la cual van a ver algo en temas de física y algún curso, yo estoy armando algo de eso también. La relatividad general mete la geometría porque para la relatividad general es, digamos, la masa o la energía la que de alguna manera define cómo es el espacio, si el espacio es plano o es intrínsecamente curvo. O sea, las ecuaciones del espacio, uno dice, ¿el espacio qué? El espacio es algo vacío. Bueno, no, pero es algo vacío, pero tiene entidad, ¿no? Creo que ya en un momento lo mencioné. La física hasta ahora viene hablando, si uno piensa en una obra de teatro, viene hablando de los actores de la obra de teatro. La relatividad general habla de cómo evoluciona dinámicamente no los actores, sino el escenario. El escenario es el espacio o lo que ahora vimos que está relacionado, que es el espacio-tiempo. O sea, esa nueva estructura donde las cosas del espacio afectan el tiempo y viceversa. Entonces vamos a ver algo muy chiquitito de eso. Y es el tensor métrico. El tensor métrico es también es una entidad geométrica. Es una entidad geométrica importante en la física avanzada porque me permite describir la curvatura del espacio, me permite calcular distancias en el espacio, etc. Me permite escribir, por ejemplo, en un espacio genérico, no en un espacio euclidiano plano, común y corriente en R3, en un espacio genérico que puede ser curvo, puede ser la superficie una esfera, un espacio que sabemos que no es plano, me permite escribir, por ejemplo, cómo es la divergencia, el rotor, cuánto vale su curvatura, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar a hablar del tensor métrico, lo primero y lo más inmediato que me permite describir el tensor métrico es la distancia entre dos puntos en un espacio común, en un espacio cualquiera. Entonces yo acá tengo estos dos puntos que se supone que están infinitamente próximos. Y si están infinitamente próximos, esto que yo acá dibujé como un arco,
va a ser una recta, porque yo al arco lo puedo pensar como una sucesión infinita de rectas infinitamente pequeñas. Entonces yo voy a poner que mi ds cuadrado, que es la longitud de este arco, es esto al cuadrado, teorema de Pitágoras, más esto al cuadrado, esto que está acá, ¿no? Bueno, el arco, la longitud va a ser la raíz cuadrada de eso, como puse acá. Vuelvo a repetir, estoy pensando que estos dos puntos que une este arco están infinitamente próximos, tan próximos como yo quiera verlos. Y yo estoy trabajando en un espacio donde la base son las coordenadas, o son la base cartesiana. X, algo que a veces uno llama y latina, y E sub i, que a veces se llama J, ¿no? Ahora fíjense una cosa, esto que está acá, yo lo puedo escribir como un producto de matrices. Puedo poner este vector, que lo puedo pensar como vector de desplazamiento, qué sé yo. Lo que me movía en X y lo que me movía en Y, o sea, lo que me movía en X acá y lo que me movía en Y. Esto y el mismo vector, pero puesto como columna. En realidad, esto que está acá, ya lo dijimos. El físico dice el vector. Esto es un representante de este vector. Acá no dibujé la flecha, pero podría uno dibujar esta flecha de X, de este vector escrito en la base cartesiana. Pero bueno, nosotros no vamos a decir el representante, vamos a decir como hasta ahora decimos, el vector. Pero es importante, cuando uno va avanzando en esta carrera, empezar a reconocer la diferencia. Multiplicado por esta matriz, por este vector. Bueno, si ustedes hacen esta matriz por este vector con el producto matricial habitual, esta es la matriz identidad. Así que cuando yo hago esto por esto, me da este mismo vector. O sea, me queda la columna de X de Y. Esto como que no, es lo mismo que no esté. De las matrices, esta es la matriz 1. ¿No? Bueno, cuando yo entonces hago esto por esto, me queda dx por dx de x cuadrado más dy por dy de y cuadrado, y efectivamente esto que está acá. Pero a esta entidad que ahora apareció, como una matriz, vamos a decir que es el representante, no de un vector, porque sabemos que lo que representa un vector no es una matriz, es una n tupla, que puede estar así o así. Esto va a estar representando a otra entidad que se llama tensor métrico, y se lo marca con la letra G. Y es una entidad geométrica. Yo no estoy demostrando eso acá. No estoy demostrando que esta G, cuyo representante es esta matriz, esta G es una entidad geométrica. No lo estoy demostrando, no lo voy a demostrar tampoco. Pero se puede demostrar perfectamente que en estas condiciones, como la G salió de esta cuenta que yo hice acá, que si yo tuerzo el espacio, estos números cambian de una determinada manera. O no, depende, vamos a decir, pero hay un cambio en general que me dice que la G es efectivamente una entidad geométrica.
Es decir, una entidad geométrica significa que no depende del sistema de referencia. Su representante sí. Así como la flecha, el vector, no depende del sistema de referencia. Es una flecha. Si ustedes hacen fuerza sobre un punto, esa fuerza apunta en una dirección, tiene un sentido, tiene una intensidad que no depende de donde ustedes lo midan. Tiene características intrínsecas que no cambian, no dependen de donde ustedes lo midan. Ahora, su representante obviamente sí. Y esto es la misma historia. ¿Por qué es importante ahora aparece esto? ¿Cómo? Pero ¿por qué ahora aparece esto de hacer hincapié o decir tantas veces que es una entidad geométrica? ¿Qué pasa ahora que necesito las entidades geométricas? Bueno, lo que pasa, lo que uno quiere, lo que quiere la física, es escribir ecuaciones con entidades geométricas. ¿Por qué? Porque si uno escribe ecuaciones con entidades geométricas, ya sabemos que la expresión de esa ecuación no va a cambiar. Porque la entidad geométrica no cambia cuando yo mida desde diferentes espacios. O sea, la forma de esa ecuación va a ser universal, va a ser válida desde cualquier sistema de referencia. Claro, si yo ahora me paro en un sistema de referencia dado, entonces ahí voy a tener representantes de las entidades geométricas que van a ser distintos a los representantes que voy a tener si me paro en otro sistema. Los representantes van a ser distintos, pero la expresión no va a cambiar, va a ser universal. Cuando uno dice F es igual a M por A, eso, si fuese válida la ley de Newton siempre para cualquier caso, sabemos que no lo es, pero supongamos que nadie descubrió la relatividad y que todos nos quedamos trabajando con velocidades bajas, etc. Esa fórmula F es igual a M por A es válida desde cualquier sistema de referencia inercial. Entonces es universal por ese lado. Supongámoslo así, que no vale la relatividad que todavía no se descubrió y que nosotros no conocemos los sistemas acelerados. Todos nuestros sistemas son inerciales. Entonces, si es así, esa expresión F igual a M por A vale desde S, desde S', desde S2', desde S3'. Después, claro, no va a cambiar eso. Solo va a cambiar ¿cómo podría decir? Si yo paso de un sistema al otro solamente, o sea, si el S, estoy trabajando en todos los lados con coordenadas cartesianas, ¿no? Por ejemplo, todos mis sistemas S, S', S2', son un espacio plano, puedo utilizar coordenadas cartesianas y voy a utilizar coordenadas cartesianas. Nada más que en el S voy a tener un sistema de coordenadas cartesianas, en el S' voy a tener el sistema rotado. Bueno, de ser así, F igual a M por A vale desde el S, desde el S', desde el S2', nada más que va a cambiar la expresión de F, va a tener otras componentes, otras coordenadas, lo mismo que la de A. ¿Está bien? Pero la importancia de que esa F sea una entidad física, que sea una entidad geométrica, es justamente esa. Que la física busca escribir sus leyes en términos de entidades geométricas y no tanto de representantes, ¿no? Bueno, entonces al final de cuentas, lo que uno puede ver, todo esto lo estoy comentando sin ningún tipo de demostración, lo que uno puede ver que en general la distancia entre dos puntos se puede escribir como la contracción, como es acá, ¿no? Toda esta cuenta se puede escribir así como una suma en y en j de g sub ij por dxy por dxj.
Entonces, por ejemplo, la longitud es la integral de esto, porque esto está representando una longitud entre dos puntos infinitamente próximos. Así que entre dos puntos cualesquiera, uno tiene que integrar esas longitudes. Así que en la geometría diferencial, cualquiera sea el espacio en el que uno trabaje, la longitud se escribe en función del tensor métrico. Entidad geométrica que va a tener un representante, que va a ser una matriz, que esa matriz sí va a depender obviamente del sistema que yo esté usando, si son coordenadas cartesianas, son coordenadas polares, etcétera, etcétera. Pero esta entidad geométrica depende de cómo es intrínsecamente el espacio, si es plano, si es curvo, como entidad geométrica. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, yo acá para que vean un ejemplo puse, por ejemplo, calculé el tensor métrico en otras coordenadas, por ejemplo en coordenadas polares. Coordenadas polares tengo el versor R y el versor θ. Y bueno, yo quiero calcular la distancia entre estos dos puntos. Otra vez, los puntos estos, que están unidos por este arco, son puntos infinitamente próximos. Entonces, para escribir la distancia, bueno, ya sé que dibujo este triangulito, que los catetos los fabrico con las nuevas coordenadas, que ahora son R y θ. Entonces, tengo este arquito, este arco es el radio multiplicado por el ángulo es diferencial, o sea, esto es R de θ, este arco es R de θ. Lo que avancé después en la dirección radial es de R. Entonces otra vez estoy pensando que esto, pese a que lo dibujé curvo, es plano. Esto es plano, es recto, digo. Esto es recto, esto también. Y estoy pensando que esto es una línea recta también. Entonces otra vez, la hipotenusa se puede escribir como la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. Si yo tengo en cuenta eso, entonces la longitud del arco diferencial, ¿no? Lo que en física y también en matemática, en geometría diferencial, se llama el ds. El ds cuadrado, en este caso, va a ser r cuadrado de θ cuadrado más dr cuadrado, como se ve por esto que dije, ¿no? Porque es la suma de los cuadrados de los catetos. Pero fíjense que toda esta expresión la podemos escribir como está acá abajo. Hagan la cuenta, es muy fácil la cuenta, ¿no? Cuando hacen la matriz multiplicada por esto, me queda dr, la primer componente del nuevo vector. O sea, la matriz multiplicada por este vector me da un vector. El primer componente es dr. El segundo componente de ese vector es r cuadrado de θ. Me queda un vector columna con primer componente dr y segunda componente r cuadrado de θ. Cuando hago esto multiplicado por esto, me queda lo que está acá arriba. Entonces, esto que está acá es el representante matricial del tensor métrico en la base polar. Estoy pensando en un espacio de dimensiones. Podría haber hecho un espacio de 3 dimensiones a parecer z, qué sé yo, y usar coordenadas polares, etcétera, ¿no? Bueno, pero como antes, igual que antes, uno puede demostrar que los ds se escriben así, siempre como la contracción del vector, el tensor métrico y el mismo vector colocado como columna, o sea, traspuesto. Bueno, acá abajo aclaré cómo se define el vector R. Vamos a correr otra vez esto. ¿Cómo se define el vector R, no?
es la derivada de la posición respecto del radio. La posición es un punto cualquiera. Para escribir estas cosas puedo usar coordenadas cartesianas. La posición es un punto x, y. X es r coseno tita e y es r seno. Esto ya lo saben. Cuando derivo respecto a r llego a esto. Y e tita se puede escribir, bueno, de r respecto de tita, el cambio en r respecto de tita. Yo en lo que preparé de relatividad general, todavía no subí nada de eso. Uno arranca por acá, por cómo son, bueno, algunos sistemas de coordenadas, cómo se escriben sus versores. Bueno, haciendo cuentitas uno llega a que el versor tita se escribe así. Esto ustedes igual lo vieron, supongo, en mecánica, en esos lados. Bueno, más allá de cómo se escriban, uno siempre puede escribir al ds cuadrado como la contracción del tensor métrico con los vectores diferenciales. Vamos. No sé si no entienden algo, preguntan, ¿está todo bien, digamos, hasta ahora? No sé. ¿Les resulta bien? Sigo. Todo bien, todo en orden. Bueno. Todo bien, profe. Gracias, chicos. Acá lo que hice es la misma historieta, pero en coordenadas esféricas. Otra vez, siempre uno se las ingenia para escribir la distancia entre dos puntos cualquiera, que está representada por este arquito en rojo, que es el ds. Si ustedes van a la relatividad general, la palabra ds la van a encontrar muchas veces. El ds escrito a través de las nuevas coordenadas. Mis nuevas coordenadas son, bueno, el ángulo este, que se llama ángulo de colatitud, tita, el ángulo este, que se llama ángulo azimutal, y esta distancia, que es r o r. Entonces, por ejemplo, estos dos puntos cualesquiera que unen este arco rojo, uno los puede pensar que estos son líneas rectas, A y B son dos líneas rectas, y que esto en realidad es un triángulo, AB y DS es un triángulo rectángulo acá en AB. Esto es porque estoy tomando coordenadas rectangulares, las coordenadas esféricas son rectangulares. Entonces uno puede ver que A es, bueno, R es esto, A. Porque A en realidad, si ustedes miran este arco es este radio multiplicado por el de phi. Pero resulta que este radio que está acá es todo este radio por el seno de este ángulo, porque A es el cateto opuesto a tita. Entonces, bueno, me queda así. No es para que esto se lo aprendan de memoria y digan, yo tengo que estudiar esto, cómo era. Estoy mostrando otra escritura del tensor métrico, nada más que eso. Bueno, y B uno puede ver que es, bueno, el arco, siempre el arco, la longitud del arco, a eso me refiero, uno lo puede escribir como el ángulo, obviamente en radianes, ¿no? Obviamente. El ángulo multiplicado por el radio, ese es el arco. Así que acá me queda, este arco es el radio R multiplicado por d tita, que es esto que está acá. Entonces de ese cuadrado es este al cuadrado más este al cuadrado. Y otra vez uno puede ver que en vez de escribir todo esto, lo puede escribir en términos de el vector desplazamiento, llamémoslo. Bueno, acá no está de x, de y, pero es un desplazamiento en las nuevas coordenadas, tita y phi. Yo
acá las coordenadas son θ y φ, R está fijo, yo estoy sobre la superficie de la esfera, perdón, estoy sobre la superficie de la esfera. Entonces el tensor métrico o su representante en estas coordenadas θ φ se escribe ahora así. Ustedes pueden ver que al hacer esta cuenta les da esto. Entonces el tensor métrico es esto. El chiste de esto yo lo había puesto porque lo que uno puede ver es que, tampoco obviamente lo vamos a ver eso acá, ¿no? Pero uno lo que puede ver es que no hay ninguna transformación que yo pueda hacer de coordenadas de manera tal que esta escritura o que el tensor métrico se escriba como yo lo puedo escribir en un espacio plano, por ejemplo dejando 1, 0, 0, 1. Eso se puede, en geometría diferencial, eso se demuestra. No hay ninguna transformación que me lleve esto a un tensor métrico como el de un espacio plano. O sea, no puedo diseñar ningún cambio de coordenadas tal que pase eso. Entonces, cuando el tensor métrico me está diciendo que el espacio, que ahora para mí es la superficie de la esfera, imagínense que ustedes, como decía Einstein, son seres ultra chatos que viven sobre la superficie de la esfera. Para ustedes la vida, el mundo, está en la superficie de la esfera, ustedes no se dan cuenta. Como nosotros podemos ser parte de un espacio curvo y no darnos cuenta. O sea, todo lo que está, el mundo de ustedes, no sé, la biblioteca, la universidad, el bar, ustedes mismos, el boliche, lo que sea, es plano y está en una superficie esférica. Ese universo es curvo y eso se nota en el tensor métrico, si uno hace geometría diferencial. Como dije antes, uno puede escribir la curvatura, que también es un tensor. Un tensor es una cosa o es una entidad geométrica más grande que un vector, por decirlo de alguna forma, que aparece en física muchas veces. Ustedes ya lo habrán visto aparecer como una matriz en mecánica cuando vieron la matriz de inercia. En realidad esa matriz de inercia representa a lo que se llama el tensor de inercia. Aparece en la mecánica de fluidos también como una matriz que representa, por ejemplo, las presiones, es el tensor de presiones. Aparece en la teoría de elasticidad, ustedes no lo ven acá eso, como el tensor de elasticidad, representa las deformaciones punto a punto que puede haber, que yo no sé, adentro de una goma, por decir algo. Entonces es una nueva entidad geométrica, más grande que un vector y más difícil de pensarla, de imaginarla. Pero en esta física sirve, por ejemplo, para ver si el espacio es curvo, estando metido uno dentro del espacio, no mirando el espacio. Yo acá miro la esfera y digo, bueno, sí, es curva. La superficie de la esfera es curva. No puedo, si camino sobre la superficie de la esfera, no puedo dibujar ninguna línea recta. Eso es lo que quiero decir. No existe la línea recta. Bueno, sigamos a ver qué puse más acá. Bueno, también el tensor métrico me permite calcular tontamente el módulo de un vector, o sea, escribir el módulo a través del tensor métrico. O la norma del vector, ¿no? Módulo o norma para nosotros lo mismo. Matemáticamente lo más correcto es llamarlo norma del vector. Bueno, yo acá quería aclarar una cosa. Esto desde la matemática, ¿no?
Pero yo me formé en la matemática porque yo no empecé la licenciatura en física. Yo hace muchos años empecé la licenciatura en matemática. Después me pasé a física. Pero en matemática, por ejemplo, dado un espacio vectorial, dado un vector, uno puede definir una norma de diferentes maneras. No hay una única definición. Por ejemplo, si nosotros al vector lo pensamos como una flecha, una de las normas se puede definir como la coordenada, el módulo de la coordenada de valor numérico más alto. Eso que yo dije recién, no digamos, como el largo de la flecha. No como el largo, sino como la coordenada más grande en valor absoluto. Esa es una norma. ¿Por qué? Porque para la matemática la norma es algo que cumple ciertas características. Por ejemplo, es definida positiva. Yo ya ni me acuerdo mucho de eso. Pero existen normas. Está la norma cero, la norma infinito, que no son muy usadas en física. Son más usadas en otras cosas, como cálculo numérico. Pero también está la norma con el concepto que conoce más el físico, que es, bueno, el largo de la flecha. Pero el largo de la flecha se puede, o el cuadrado del largo, se puede definir el cuadrado la norma al cuadrado de un vector se puede definir como el producto escalar del vector consigo mismo. Si ustedes hacen esa cuenta, ganan el vector que tiene coordenada x1 en la dirección x más x2 en la dirección y más x3 en la dirección z, por ejemplo. Pensemos en coordenadas cartesianas. El escalar consigo mismo, bueno, uno ya sabe cómo es esta cuenta, ¿no? x1 e1 por x1 e1, x1 e1 por x2 e2. Lo que pasa que, bueno, si acá yo pongo los versores I, J y K, cuando yo hago el versor I por el versor I me da 1. Pero cuando hago el versor I por el versor J me da 0, ¿no? Pero uno lo puede dejar y poner el producto de sub I por el sub J, sumado todo eso, o sea, lo que está acá. O sea, toda esta cuenta es uno lo puede poner como esta doble suma, lo que está acá, de lo que está acá adentro. Y puede ver que en ese caso, esto que está acá es ni más ni menos, estoy contando todo esto, no estoy demostrando nada. Esto no es ni más ni menos que el tensor métrico. O sea que en definitiva, esto que está acá se puede poner como se puso antes, el tensor métrico por xy por xj. Y como puse acá, esta es una expresión del tensor métrico. Si uno mira, vamos a correr esto. Si uno mira, claro, cuando uno sí. Puede apretar ocultar y eso desaparece. ¿Cómo? Puede apretar ocultar y ese cuadradito desaparece. Ah, qué tonto. Gracias. Ahora sí. Decía que si uno mira, claro, yo lo que decía es que cuando uno escribe esto así, estas cosas que están acá, no necesariamente tienen norma 1, los versores. Estoy hablando de la geometría diferencial. No necesariamente tienen norma 1. Por ejemplo, si uno mira el etita que definió antes, vamos a la hojita 4, como dice acá. Ejemplo de la nota en hoja 4. Vamos a la hoja 4. Acá, esto es el etita, esto. La norma de esto, que es la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, ojo que está R afuera, me queda justamente R cuadrado, que es lo que pasó acá, ¿no?
O sea, acá etita por etita es R cuadrado. R por R es 1, lo pueden hacer ustedes. Y R por etita es 0, lo pueden comprobar ustedes utilizando R y etita como está escrito en el pie de página de la hoja 4. Y bueno, si hacen eso y ponen acá lo que tienen que poner, por ejemplo, el G11 es el E1 por el E1. El E1, por ejemplo, es R en este caso, o sea, R escalar R, esto me queda 1. Y efectivamente, el tensor métrico escrito en coordenadas polares tenía un 1, vamos atrás a ver dónde estaba eso. Acá está tenía un 1. Después G12 y G21 me da 0 y el G22 me da R cuadrado. Vamos otra vez acá. Y sí, el G22 es poner E sub 2 escalar E sub 2. Pero E sub 2 es el etita. Pero etita escalar etita es R cuadrado, que es lo que está acá. Entonces, todo de alguna forma cierra, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue esto? A ver. Bueno, acá yo hice la cuenta, ¿verdad? Esto ya es redundante porque ya lo dije, ¿no? Bueno, se llega al mismo resultado, como dice acá, utilizando la representación matricial del tensor métrico de los vectores. Esto ya lo dije. Uno puede hacer esta cuenta así, teniendo en cuenta cómo es este producto, o poniendo el representante del vector. En caso de cartesianas estoy con este representante. Y bueno, entonces el módulo cuadrado es esto por el tensor métrico por esto. Y acá otra vez puse el vector cuando uno lo pone así como fila. Mi vector ahora o a partir de ahora va a ser escrito como columna. En toda la geometría, en toda la relatividad, en toda la física, los vectores son escritos como columnas. Y bueno, cuando uno lo pone como fila, lo está transponiendo. O sea, transponerlo es esto, torcerlo y ponerlo hacia acostado, ¿no? Así que esta cuenta, esto multiplicado por esto, es el vector X traspuesto por el X, sin transponer. Entonces, para esta métrica, que es la métrica que digamos, vuelvo un poquito atrás, yo cuando hablo de la norma de un vector, lo voy a definir a través del producto escalar. La norma del vector es el producto escalar del vector consigo mismo. Cuando uno define una norma a través de un producto escalar, se dice que es una norma inducida por el producto escalar, o también se la llama la norma natural, qué sé yo, porque después hay otras normas que tienen otros nombres, qué sé yo, sí, podría ser la norma infinito del vector X y eso es otra cosa. Bueno, entonces para esta métrica la norma que induce el producto escalar se puede escribir como el vector traspuesto por el vector. Estas cosas ustedes ya las saben, o sea, las cuentas final las saben. Es un poco formalizar un poco más. Formalizar un poco más con la intención, la única intención de que ustedes puedan husmear un poco en física más avanzada, donde cada vez se utiliza más la geometría. Bueno, ya hace rato que se utiliza la geometría, digamos. Bueno, y también una rotación se puede escribir a través del tensor métrico. Por ejemplo, yo en este ejemplo el vector B lo roté, pasé de acá a B'. Pero claro, como simplemente lo roté, rotarlo, una rotación
uno tendría que poner una rotación pura. Una rotación pura es lo que ustedes conocen desde chiquitos. Una rotación no pura, además de rotarlo como ustedes conocen de chiquitos, lo puede estirar o acortar. Esa es una rotación no pura. La gente cuando habla de rotación se refiere siempre a una rotación pura. Aunque algunos libros lo aclaran, dice, bueno, una rotación pura. O sea, es rotarlo sin estirarlo ni aplastarlo. Cuando es una rotación pura, bueno, lógicamente la norma no cambia. Pero la norma ya sabemos que es esto, ¿no? Son sus coordenadas al cuadrado. Entonces las coordenadas viejas, x1 cuadrado más x2 cuadrado, es lo mismo que las coordenadas nuevas, x1' cuadrado más x2' cuadrado. Pero bueno, habíamos visto, como dice acá en la ecuación 3, que la norma al cuadrado, que es esto que está acá, se puede escribir así, a través del tensor métrico, ¿no? Entonces también una rotación la puedo escribir, una rotación pura la puedo escribir como con esta escritura. Con el representante del vector, el representante del tensor métrico y otra vez el representante del vector. Generalmente a este representante, que nosotros nunca decimos representante del vector, le decimos el vector, este es el vector, bueno, es el vector traspuesto, está acostado. Este es el tensor métrico y este es el vector columna, o sea, el vector. Vuelvo a repetir, ya sabemos que no es el vector, es un representante, pero nosotros no decimos el representante del vector. Bueno, esto es más largo que Esperanza de Pobre. Bueno, con todo esto, lo que uno puede ahora ver es, pensemos otra vez en una transformación de Lorentz. Ahora vamos a tratar de llevar esto a la física, ¿no? Pensemos en una transformación de Lorentz. Otra vez, ¿no? El sistema S, el sistema S', que en el instante inicial está acá, coincide con el sistema S, y después S' se va moviendo, va avanzando. Pero cuando S' pasa por S, y coincide plenamente con el sistema S, de acá del centro de coordenadas de ambos sistemas, sale un pulso de luz, un pulso esférico que va viajando, viaja, ¿no? Se va alejando y es esto que está acá. Claro, cuando para el observador del sistema S pasó un instante de tiempo t, para el de S' pasó un instante t', distinto, ya sabemos que el tiempo ahora depende de la velocidad relativa de los sistemas. Pero tanto desde S como desde S', estas personas pueden escribir el módulo pueden escribir que, por ejemplo, desde S', esta distancia va a ser C por T. Desde S va a ser, desde S' va a ser C por T', desde S va a ser C por T. Entonces desde S el tipo escribe que la distancia al cuadrado es la velocidad por el tiempo al cuadrado, obviamente. Así que él puede agarrar y pasar esto para este lado, como hice yo acá, cuenta tonta, y dejar un 0 acá. Desde S', para el observador de S', la distancia de su origen al frente de onda de la luz es esta. Pero para él mide la misma velocidad de la luz, mide C, no mide C', mide C. Postulado de la relatividad especial, C es la misma para todos los sistemas. Entonces él también anota C por, no T, pone T', pero anota la misma C. Entonces agarra, pasa esto para este lado y le queda igual a 0. Quiere decir que
todo esto uno puede pensar que es igual a todo esto, como bien está escrito acá, ¿no? Y esta igualdad se parece mucho al de una rotación, ¿no? Miremos acá, atrás. Fíjense qué es lo que pasa cuando algo rota. Sus coordenadas al cuadrado en un sistema son la misma que la suma de las coordenadas al cuadrado en el otro sistema. Muy parecido a esto, ¿no? Las coordenadas al cuadrado en un sistema son las mismas que en el otro sistema. Bueno, uno acá, en vez de poner menos c cuadrado t cuadrado, podría poner poner acá un más y poner i cuadrado c cuadrado t cuadrado. La i de raíz cuadrada de menos 1, ¿no? O sea que yo podría pensar en un vector que tiene componente x y z y una cuarta componente que sea i latina, la raíz de menos 1, ¿no? La unidad imaginaria, a esa me refiero, i por c por t. Ese sería mi nueva coordenada de ese vector extraño que tiene 4 coordenadas. O sea, ese vector extraño vive en un espacio cuadridimensional, cuyas coordenadas son x, y, z, pero además hay una cuarta que es i, c por t. ¿Una coordenada imaginaria? Sí, una coordenada imaginaria. Podría pensarse eso. Si se piensa así, esto está representando una rotación en ese espacio de Minkowski. Así se llama ese nuevo espacio. Recuerdo que Minkowski fue profesor de Albert Einstein. Y era el que dijo, sí, este muchacho anda bien para la física, pero para la geometría mucha idea no tiene, que le cuesta. ¿No? Entonces yo, como dije antes, puedo hacerlo así, definiendo, ¿cómo se llama? Como hice antes, en vez de ct como nueva coordenada, y latina c por t como nueva coordenada. Lo puedo hacer así, pero también puedo definir este vector c por t como nueva coordenada. Después lo otro que sea x, y, z. Pero ¿y cómo me las ingenio para que aparezca entonces el menos acá? Si digo así, para que aparezca acá un más. Si pienso en c por t, ¿no? Porque para que sea una rotación, para que esta igualdad represente una rotación, vuelvo atrás. Acá. Es una rotación si hay todos signos más, no jodamos. Acá aparece una cosa con un signo menos. Pero bueno, puedo pensar que todo esto, que es la norma al cuadrado, como dije antes, la norma se puede escribir como el vector por el tensor métrico, otra vez por el vector. Miremos eso, ¿no? ¿Dónde estaba eso? Acá está. La norma al cuadrado es el vector, el tensor métrico por el vector. El signo menos que aparece lo puedo absorber en el tensor métrico, que es lo que hice acá. Con este tensor métrico y los vectores definidos de esta manera, esto que está acá es una igualdad de módulos, de normas. En un espacio de 4 dimensiones,
caracterizado por esta métrica, así se dice en física. El espacio de 4 dimensiones está caracterizado por esta métrica de Minkowski. Sigue siendo plano porque acá tiene 1, no tiene funciones del punto. Si fuesen funciones de punto no es lo que nosotros estamos viendo, ya el espacio deja de ser plano, que es lo que pasa en la relatividad general. Pero acá todavía la cosa es fácil. Entonces, cuando hice la transformación de Lorentz, no cambió la norma del vector, si el vector está definido como esta cosa y si el espacio tiene esta métrica. Luego, una transformación de Lorentz se puede pensar como una rotación en el espacio de Minkowski, por ejemplo, con un tensor métrico de esta forma. O también se podría haber pensado, otra vez como una rotación en este espacio de Minkowski, con el tensor métrico donde tiene acá todos unos, pero acá en vez de poner C por T, poner I por C por T. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Nadie se ofende. En un viejo libro de Goldstein, estoy hablando de mecánica clásica, él, no sé si habla ahí del tensor métrico siquiera, pero él, en vez de tomar estos vectores, toma un vector que es IC por T. Toma un vector complejo de ese espacio. Como dije antes, o no sé si lo dije, este vector de 4 componentes se llama cuadrivector por tener 4 componentes y porque como sus componentes están ligadas con las posiciones, está bien, las posiciones espaciales, acá aparece la temporal, bueno, una posición también, muchachos, ¿no? Ahora el tiempo ya entró dentro del juego. Entonces se llama cuadrivector posición. Y a veces se lo escribe o se lo resume como primer componente C por T, segunda componente vector posición. O alguno inclusive lo ponen al revés. R vector y segunda componente C por T. Bueno, creo que acá no hay más nada. Vamos a hacer un intervalito.